Buenos días, hermanos. Bendiga. Antes de empezar, vamos a dar paso a nuestro pastor, Julián, que tiene algunas cosas que decirnos. Amén. Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Bendecidos con frío un poquito, pero ahí vamos. Feliz año. Espero que este año sea un año de bendición para ustedes, para sus familias, sus hijos, sus nietos. Yo sé que el Señor va a hacer un plan grande con su familia y ellos van a estar acá, ¿bueno? Sigamos orando, que esas oraciones se van a cumplir, ¿bueno? Quiero recordarles que este año que viene es el año de nuestro Pentecostés, ¿sí? Viviendo nuestro Pentecostés. Quiero que de pronto publiquen ahí. Este es el año de que la Cruzada Cristiana pues empieza con un nuevo vivir. Vamos a vivir nuestro tiempo de Pentecostés para que estemos orando por esta frase. Recordemos que llevamos 50 años de que el misionero Patricio Simes pues haya fundado la primera iglesia, entonces por eso este año es el año del Pentecostés. ¿Listo? Entonces, cualquier cosita, ahí estamos para atenderlos. Si tienen preguntas, nos pueden decir, que ahí estaremos muy atentos. Bueno, mil bendiciones y los dejo con mi hermano con la palabra. Bueno, hermanos, no me tocaba hoy, pero por la gracia del Señor tengo el enorme privilegio y la enorme responsabilidad de compartir en esta mañana la palabra del Señor. Y estuve pensaba yo cuando me fue asignado hablar de un nuevo año, de los retos que tenemos, de las cosas seguramente muy buenas que nos van a suceder con la ayuda del Señor. Pero no sé ustedes, pero hubo una noticia esta semana que nos rompió el corazón a todos, ¿cierto? El cobarde asesinato de una familia pastoral al completo. No sé, para mí me conmovió demasiado. O sea, fue algo terrible ver que momentos después de haber predicado la palabra, de haber dado unos consejos para el año nuevo, que de pronto yo estuve viendo magníficos, donde se hablaba de optimismo, los retos que esperaban para la iglesia. Y en cuestión de momentos, de minutos, de menos de una hora, todo terminó para esta familia, ¿verdad? ¿Explicaciones las hay? Ninguna, ¿verdad? No sabemos. La verdad, pues, fue algo demasiado conmovedor ver el quebrantamiento de esta iglesia, ¿verdad? A su familia pastoral al completo, que el domingo anterior habían llegado alegres a predicar, a ministrar, llegar ya a sus honras fúnebres. De verdad, pues, para mí me rompió el corazón, fue algo conmovedor y la verdad yo mismo cuestionaba un poquito, ¿no? Le buscaba explicación porque fue algo terrible. No sé si, me imagino que todos vimos, escuchamos, tal vez ampliamos unos más que otros la noticia, ¿verdad? No sé si todos la vimos, ahora vemos a la policía investigando qué pasó, qué movió a algún, no sé cómo definirlo, algún cobarde, algún miserable a llegar a consumar esta acción contra siervos del Señor, ¿verdad? Y pues nada, esto me llevó también a mirar en la palabra por qué pueden pasar estas cosas. Porque aún también quienes vieron el sepelio, no sé si también se dan cuenta que la iglesia, a pesar del dolor, se aferraba más a la fe del Señor. Eso fue algo muy hermoso, ¿no? Porque fue algo, en medio de lo destructivo que fue la noticia, vimos a todos clamando y aferrándose más aún en las manos del Señor, entendiendo que los tiempos son malos
y que algo como lo que sucedió, pues es algo por lo que puede pasar la fe de un cristiano. Amén. Antes de ir a leer directamente la palabra, retomo un poco lo que decía el pastor sobre el año del Pentecostés. Y pues también cuando miré que era el reto de este año, estuve tratando de entender en qué consistió, en qué pasó del Pentecostés y qué había antes del Pentecostés y qué hubo después, ¿cierto? ¿Qué hubo después? Y pues una de las muchas cosas que pasó, que fueron muchas, pero una de las más importantes, es que había personas que en la iglesia eran personas normales, personas, bueno, no llamamos a la iglesia porque no existía uno, pero eran personas ordinarias, llamémoslo así, y a través de Pentecostés se convirtieron en personas extraordinarias. Es decir, es algo que voy a tratar de mostrarles a través de lo que vamos a ver hoy. Personas ordinarias convertidas en personas ¿qué? Extraordinarias. Y una de ellas precisamente era de quien vamos a ver en unos momentos, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, aunque andaba con Jesús, era una persona, si lo podemos denominar así, ordinaria. ¿Y por qué era ordinaria? Le pasaba un poco como a mí. A mí me pasa un poquito que cuando voy a algún evento muy elegante, con muy fino, tiendo como a meter la pata, a equivocarme, a hacer algo impropio. Es decir, me incomodan los eventos demasiado elegantes, porque me estresa de pronto uno puede hacer algo impropio, algo que le cause risa a la gente, algo gracioso, y después comenten, uy, miren lo que hizo. Y al apóstol Pedro le pasaba le pasó varias veces. Si miramos el Evangelio vemos que el apóstol Pedro cuando el Señor Jesús anunció que él iba a morir, el apóstol Pedro mostraba que toda esa emoción de decir, no Señor, vamos, si es necesario, yo doy mi vida, ¿verdad? Y cuando llegaron a arrestar a Jesús, Pedro cogió su espada e intentó matar a uno de los que lo iban a apresar al Señor Jesús. Él creía y él seguía a Jesús de una forma emocional, ¿verdad? Pero cuando vino, y eso era algo ordinario, algo normal, pero cuando sucedió el Pentecostés, el apóstol Pedro realmente se convirtió en una persona extraordinaria, o sea, una persona llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que se busca con este nuevo mover, que entendamos que para que nuestra vida cristiana crezca, se tienen que producir cambios, y cambios a veces muy fuertes. Y el apóstol Pedro escribió en su primera carta, habla reiteradamente de algo similar a lo que nos da fortaleza frente a lo que sucedió esta semana, y es precisamente frente al sufrimiento. El apóstol Pablo escribió su primer libro, su primera carta, y hay una serie de pasajes de ella que enseñan al cristiano precisamente que no todo va a ser color de rosa, que debe pasar por momentos de prueba, que debe sufrir. Y esa es la palabra que en medio de muchos mensajes llenos de emoción, de optimismo, pues se trata de obviar, ¿no? Que no quisiéramos saber que como cristianos nos toca a veces sufrir, pasar por pruebas, pasar por enfermedades, tener pérdidas. Y algo tan terrible como lo que sucedió esta semana con esta familia pastoral que estaba comentándoles que la verdad nos saca lágrimas a todos, ¿verdad? O sea, demasiado triste. También ver una joven que la vi animando a los jóvenes. No es normal, no es común ver a estos jóvenes tan llenos de tanto entusiasmo del Espíritu Santo. Esta joven animaba a los otros muchachos a servir al Señor, a ser fieles, ¿verdad? Y se preguntó uno, ¿por qué pasó esto? La voluntad del Señor, simplemente.
Les invito a ver nuestra Biblia en el libro de Primera. Precisamente voy a empezar hablando de quien habló más del sufrimiento de los discípulos de Jesús, que fue el apóstol Pedro. Y sabemos que él mismo terminó sufriendo la muerte por causa del Señor Jesucristo. Pero a veces no mirábamos tanto su primera carta como una especie de metamorfosis que él sufrió. Y la verdad es que él en el Evangelio le ha dicho al Señor que estaba dispuesto a dar su vida por él, ¿cierto? Lo dice en el Evangelio, pero en ese momento no era tan cierto. No era tan cierto, ¿por qué? Porque pues cuando llegaron, cuando le preguntaban, ajá, usted es uno de sus discípulos, ¿él qué dijo? Lo negó. O sea que todavía su fe no había madurado. Todavía faltaba crecer. Y es un reto que el Señor nos pone a nosotros. Siempre pongo ejemplos, cuando un joven o una señorita están muy enamorados, ¿cierto? Tienen novio o novia, se dicen una frase que ya es de cajón y que me recuerda a la que dijo el apóstol Pedro. Le dice a la chica o le dice al joven ella, no puedo vivir sin ti. ¿Y eso es fruto de qué? Muchas veces de la emoción. Porque cuando vamos a ver que si es cierto que no puede, que será cierto que no puede en la mayoría de los casos. No es cierto. Sí puede. ¿Qué pasará si lo deja? Pues pasará un dolor, una tusa o qué sé yo, pero no era cierto que no podía vivir sin esa persona de quien estaba enamorado. Igual le pasaba al apóstol Pedro cuando aún decía que aún daría su vida. Eso se hizo cierto con el paso del tiempo, ¿verdad? Cuando su fe maduró. Pero en ese momento no lo era. Así como los chicos cuando están enamorados, muy, digámoslo coloquialmente, tragados, que pareciera que esa señorita para el varón o ese muchacho para la señorita es el único y el más bello que hay. Pero no se sabe si ese es el que Dios tiene para él. Y seguramente tendrá que sufrir alguna pérdida por el camino para entender quién es a quien verdaderamente va a llevar a amar y realmente a quien sí va a aplicar aquello de que sin él no puede o sin ella no podemos vivir. Damos gracias a Dios por nuestras esposas, por quienes Dios puso, ¿verdad? Porque bueno, sin ellas ahí sí se hace cierto, ¿no? Pero para eso tuvo que pasar tiempo. Al comienzo todo era un poquito más emocional. Y así pasó en la vida del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos, leamos un poquito, empecemos leyendo desde el 7, desde el 6, inclusive, del capítulo 1 de Primera de Pedro, a partir del versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo miraba y recordaba lo que pasó en esta semana. Sufrimiento, mucho. Dolor, mucho, ¿verdad? Y muchos se preguntarían también, o preguntaríamos si lo que sucedió es justo, ¿verdad? O si era merecido o no. Nada que hacer, hermano. Viendo lo que el apóstol Pedro aprendió con el paso del tiempo, es que precisamente la fe pasa por diversas pruebas. Y aún lo vemos también con el amor, a veces con el amor de la pareja, ¿no? Es comparable, porque muchas veces cuando una pareja está recién casada, todo es muy físico, ¿verdad? Pareciera que va a ser toda la vida así.
Y con el tiempo la relación empieza a pasar por pruebas, ¿verdad? Empieza a pasar por dificultades y aún muchos no coronan, sino que se separan de su pareja, la dejan, se van con otra persona o se quedan solos. Porque no es fácil. El amor, como la fe, también tiene que madurar. Y el fruto de lo que escribía el apóstol Pedro es que la fe, sobre todo, y eso lo vivió él, ¿por qué habla tanto de prueba, de sufrimiento en su primera carta? Precisamente porque él fue aprendiendo, porque él primeramente también tuvo persecuciones, también se las sufrió, y eso no fue fruto de una simple emoción. En el Pentecostés, Dios cumplió con sus discípulos todas sus promesas y los llenó del Espíritu Santo, y ahí empezó realmente el proceso de ellos a crecer, la fe de ellos a crecer. Aunque ellos estaban certificados de Jesús, no eran espiritualmente maduros. No eran espiritualmente, aún miremos esto tan paradójico, estando cerca de Jesús, caminando al lado de él, pero no eran maduros. Tuvo que Jesús irse y dejarles a ellos la responsabilidad. Por eso, hermanos, una de las primeras lecciones de la palabra, a través del sufrimiento que tiene a veces la fe del creyente, es que hay que crecer, hay que quedarnos solos y hay que cargarnos la responsabilidad, aprender a tomar decisiones y aprender a actuar. En una empresa, a veces ustedes ven que las personas de la parte administrativa ganan más, ¿cierto? Tienen un salario más alto. Y a veces eso no se entiende. Pero básicamente pasa porque estas personas tienen la responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad, sobre todo, de que la empresa marche bien y de que todos quienes están en ella mantengan sus beneficios. A veces cuando uno está en la parte más baja de la empresa, uno hace muchas críticas, ¿cierto? Hace muchas críticas, que por qué no me pagan más, que por qué esto, que por qué hicieron tal cosa, etc. Pero a muchos les ha pasado que lo sacan de ese y lo ponen en un lugar de privilegio. Y cuando está allí se da cuenta que quienes eran sus amigos se pueden volver sus enemigos, porque le toca tomar decisiones, y decisiones que pueden afectar a quienes hasta ayer eran sus compañeros más cercanos y sus amigos. Eso a veces no se entiende, pero esa responsabilidad. Por eso cuando el Señor Jesús se fue, se preocupó tanto de que ellos estuvieran preparados. Y todos esos 3 años que el Señor Jesús gastó con sus discípulos fue básicamente para que ellos crecieran y estuvieran listos y tomaran el lugar de Él para cuando Él se fuera. Y Él se fue, y aún habiéndose ido también envió este hermoso acto del Pentecostés para que ellos tuvieran todas las herramientas necesarias y fueran capaces de afrontar un reto tan grande. Y si lo miramos, aunque Jesús le predicaba a multitudes, el crecimiento que tuvo Pedro, por ejemplo, fue exponencial, llamémoslo así. Hasta antes de que se fuera Jesús, era el, digamos, el pelietas del grupo, ¿cierto? El emocional, el que o estaba muy cerca o muy lejos, el que un día lo quería mucho y al otro día lo negaba. Pero apenas sido Jesús, el apóstol Pedro dejó de ser alguien ordinario y se convirtió en alguien absolutamente extraordinario, que vemos que predicó la palabra y se convirtieron 3.000 personas y volvió a predicar y se convirtieron otras 5.000. Eso no es el fruto de la improvisación, eso es el fruto de todo lo que el mismo Señor Jesús venía trabajando en ellos. Ese es el llamado uno de los primeros llamados para la iglesia en esta mañana. No es cuando yo dejo de ser un simple asistente a la iglesia y me comprometo más y tomo más responsabilidades, vienen más dificultades, vienen más problemas. ¿Por qué? Porque estoy realmente enfrentado a procesos mayores y más difíciles. ¿Amén? Entonces, eso fue la primera parte del proceso de
de nuestro querido apóstol Pedro, de quien tanto hemos aprendido. Y bien, vamos a empezar a ver. Esto fue en el Nuevo Testamento. Y ahora sí tomo el título de la enseñanza de esta mañana, que se llama La fe al límite. Es decir, ¿qué quiere decir al límite? Cuando se nos exige mucho, ¿verdad? Cuando tenemos que responder ante grandes retos. La fe se pone al límite cuando tenemos que ver cosas como las de esta semana, cosas que no entendemos. Simplemente, ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Es algo simplemente para que confiemos más en Él. Y nuestros hermanos están en la presencia del Señor, alabando y glorificando su santo nombre, mientras nosotros lamentamos su partida. Eso es algo como lo que sucedió esta semana. Es una forma de muchos de poner la fe al límite. Pero para poner la fe al límite no puede cualquiera. Hay que tener claro esto. Hay que prepararse y prepararse mucho, aprender mucho, estudiar mucho la palabra del Señor, buscar de Él. En el deporte ir al límite es cuando, por ejemplo, no sé, en el ciclismo se habla mucho de los bancos, es decir, cuando lo ponen a escalar una subida en un tiempo muy corto, ¿no? Se le ponen grandes retos. Y en todos los deportes ir al límite es el esfuerzo máximo. O sea, todo lo que el cuerpo pueda dar y aún más. Porque en los deportes de élite muchas veces el cuerpo, eso lo aprendí una vez que estuve metido en eso, a veces el cuerpo termina rindiendo mucho más de su capacidad natural. Muchas veces nuestros brazos, nuestras piernas ya no pueden más, pero la convicción que se tiene, la parte mental, hace que el cuerpo rompa los límites y hace que muchas veces termine rindiendo más de lo que humanamente se creería posible. Por eso es que los récords mundiales se siguen batiendo, porque hay personas que se rompen los límites, o sea, van siempre al límite. Entonces, esto lo vamos a ver desde primero lo que nos planteó el apóstol Pedro y luego el campeón mundial del sufrimiento en la Biblia. No sé si lo han leído. Yo lo llamo así, el campeón mundial del sufrimiento. ¿Quién fue? Job. Yo leo a Job y no sé si usted lee a Job y las cosas que le pasaron a Job pues se salen rompen realmente el límite de fe de cualquiera. Sí. Ahorita vamos a verlo, vamos a ir un momentico a seguir en Primera de Pedro, pero ahora nos vamos para el capítulo 3 y vamos a leer vamos a primero un paso breve por Romanos 8:28, donde nos dice que sabemos que las que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuando decimos todas, son todas, ¿no? O sea, las buenas y las malas. No es fácil pasar por momentos de dificultad. ¿Qué nos dice? Lo leeré rápidamente o alguien me ayuda. Romanos 8, leamos desde el 28 al 33, por favor. ¿Alguien lo quiere? Y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén. La palabra nos lo dice todos los que aman, porque es que, pero nos lo dice a todas las cosas les ayudan a su bien. Muchas veces la mayor parte de las personas se quedan en esta parte del versículo, ¿cierto? Pero falta como una aclaración. Allí dice que esto es a los que ¿qué? A los que conforme a su propósito son llamados.
porque es que ya lo hemos visto y el mejor ejemplo del apóstol Pedro es que él tuvo un proceso en el cual su fe fue madurando, fue hasta llegar al momento en el cual se convirtió en un verdadero gigante de la fe. Entonces sabemos que él tuvo que, él tuvo que concentrarse, aún después de la muerte de Jesús. Yo creo que Pedro quedó por allá avergonzado, porque el primero lo negó, ¿cierto? Primero lo negó, lo vimos en el, y después por allá de lejos miraba el sufrimiento de Jesús. Y yo me imagino que Pedro tuvo, el apóstol Pedro tuvo una verdadera crisis viendo eso, ¿no? Oye, yo me imagino que se cuestionaba, pero igual el Señor hizo una obra tremenda en él y le llevó a aprender que debía santificarse, que su fe no debía estar fundamentada en la emoción, sino en un proceso de verdadera santidad. No debemos temer lo que ha de sobrevenir. En Cristo estamos preparados para afrontar la dificultad. Una vida de santidad es la mejor forma de crear una defensa ante los ataques y las tentaciones del enemigo, dando gloria a Dios en la prueba. Amén. Entonces ahora sí vamos a los versículos 14 al 16 del apóstol Pedro. Dice así: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué enseñaba esto el apóstol Pedro? Él demostró que precisamente hay que estar siempre preparados, santificados. Voy a asociarlo un poquito con el ejemplo de los deportistas. En el deporte es muy importante la hidratación, demasiado importante, ¿cierto? Entonces, el deportista debe estar tomando líquido para que pueda rendir en la forma de vida, ¿verdad? Pero entonces la mayor parte de los deportistas aficionados cometen el error que piensan que hidratarse es que cuando me dé sed yo tomo agua, ¿cierto? Y con eso gano fuerza. Y bueno, alguna vez estuve con un entrenador y él fue el que me enseñó en qué consiste la hidratación. Por eso voy a decir, la hidratación empieza inclusive 48 horas antes del esfuerzo en el deporte. Y lo empiezan a hidratar, le empiezan a dar sales, agua, sodio, todas las cosas para que el deportista esté bien hidratado. Y si ustedes miran alguna competencia deportiva, se dan cuenta que inclusive cuando están bien hidratados, durante el esfuerzo no los estoy tomando agua en todo momento, o líquido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ellos se hidrataron antes, o sea, se prepararon. Ese es un ejemplo de lo que nos muestra el apóstol Pedro cuando nos habla de presentar nuestra defensa. Dice: santificad al Señor en vuestros corazones. O sea, no se trata de llegar, hermanos, y en eso tenemos que ser muy sinceros con el Señor, simplemente a la iglesia a dar muestras de santidad. Eso es algo que está allá desde nuestra casa. Eso no hay, porque es que el resultado a nosotros el Señor nos mide. Dice que por nuestros frutos es que nos va a conocer. Entonces, así como el deportista que está bien preparado, él hace su esfuerzo y uno lo ve tomando agua y dándole, porque él ya hizo eso, él ya se preparó, él ya viene listo para el esfuerzo. Al contrario,
quien haga eso de esperar a que le dé sed para empezar a beber, va a venir el desfallecimiento, va a venir rápidamente la deshidratación y va a llegar entre los últimos. Y además, bueno, lo tomo otro poquito. En el ciclismo, lo que uno debe aprender es que cuando uno ve que no puede seguir el paso de los más fuertes, no debe dejarlos ir y ir a su paso, ¿cierto? Si uno se pone a excederse en sus fuerzas y a tratar de hacer lo que no puede, va a ser mucho peor, porque va a tener un desfallecimiento y va a llegar mucho más tarde. O sea, si los deja, si ve que no puede, no lo haga. Y eso es más o menos lo que nos está, lo que tenemos que aprender en este momento a través de la palabra del Señor, tanto en los 3 versículos que vimos de primera de Pedro, como en el 16 del capítulo 4 del versículo de Pedro, cuando dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. No es fácil, no es fácil. A veces escuchamos la palabra y parece sencillo, pero la palabra tenemos que hacerla viva en nuestros corazones y tenemos que aprender a manejar nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de contrariedad y nuestros momentos de crisis. Y saber que todo eso fortalece nuestra fe más que aún los momentos buenos. ¿Por qué? Pues porque es que en los momentos difíciles realmente sabemos de qué estamos hechos, cuál es nuestro punto fuerte y cuál es nuestro punto débil. Y aún, como lo vamos a ver más adelante, también vamos a ver que en los momentos difíciles sabemos quiénes son nuestros verdaderos ¿qué? Amigos. O sea, allí cuando estamos desprovistos, cuando no tenemos para gastar, cuando no tenemos para invitar, cuando no tenemos para compartir, vamos a ver quién aparece en esos momentos. Pero lo vamos a ver ahorita, porque aquí estamos concentrados en el proceso que el Señor nos puso para fortalecer nuestra fe y por qué dentro de ese proceso es necesario pasar por los momentos de dificultad o momentos de crisis. Hay una historia en la Biblia, un ejemplo, y yo no me había fijado muy bien en él, y está en Génesis, en lo que le pasó a José, ¿cierto? A José le pasó que los hermanos lo vendieron como esclavo y él vivió años, es que no fueron ni días, ni meses, ni semanas, fueron años en que él estuvo como esclavo, pasando dificultades. ¿Conocemos toda la historia de José? Amén. Y él tuvo muchas razones aún para odiar a aquellos que le hicieron daño, pero vamos a verlo rápidamente en el libro de Génesis. El por qué algo que fue malo, Dios lo puede volver en algo bueno. Una experiencia que fue negativa, una experiencia que fue muy mala, Dios la puede volver en edificación y en crecimiento para nuestras vidas. Génesis 50. Aquí vemos algo increíble. José se vuelve a encontrar con sus hermanos, con los que lo vendieron como esclavo, con los que tanto daño le hicieron, y miren lo que les dice. 50, 19 al 21. Dice así la palabra. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Eso es algo muy lindo, alguna respuesta. ¿Y por qué dijo José esto? Porque cuando Jacob se murió, los hermanos de José, ¿qué dijeron? Ahora sí nos los va a cobrar este man. Ahora sí, ya se murió mi papá, entonces ahora él sí se va a cortar de todo el daño que le hicimos y va a venir a ajustar cuentas. A pasar la factura, exacto. Pero mire que la obra del Señor siempre es perfecta.
A pesar de todo el sufrimiento que tuvo José, su espíritu, su alma, su mente estaban sanos por la fortaleza del Señor, y él, al contrario de él, y es más, yo creo que José se dio cuenta, él ya maliciaba de ellos están pensando que yo me las voy a... Y es que era lo normal, ¿cierto? Era lo normal que buscara mal. Es que además no fue que simplemente lo trataran mal, lo dieron por muerto, ¿no? Lo intentaron matar, lo vendieron como esclavo, lo trataron en la forma posible. Y pese a ello, Dios actuó en la vida de José y lo llevó por el camino del triunfo y le permitió llegar a este momento en el cual todo les puede decir, no, tranquilos, ustedes me hicieron mal, pero Dios qué? Dios, el daño que ustedes me hicieron, Dios lo volvió en bien. Y es una gran enseñanza, hermanos, porque a todos seguramente alguien nos ha causado daño o dolor. Y a veces uno no es capaz de orar por esa persona. A veces uno está pensando es que Dios lo castigue por el mal que me hizo. Y a veces me toca escuchar testimonios que, como si Dios salió a tomar venganza por él. Y realmente el amor de Dios moraba en el corazón de José, ¿verdad? Qué momento tan bonito. Lo veíamos yo también con el equipo de alabanza cuando, revisando la vida del rey David, cuando mataron a Absalón, lo mismo, los que todos pensaban que David también iba a ir a ajustar cuentas. Hermanos, son héroes de la fe, de los cuales tenemos que ir aprendiendo que el Señor siempre puede convertir las cosas malas que nos suceden en nuestra vida en cosas buenas. Por eso dijimos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, con esa claridad que son los que conforme a su propósito son llamados. O sea que parte de eso viene en la obediencia al Señor. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del campeón, del récord mundial de qué? Del sufrimiento. Es que, Dios mío, les cuento que aún en la empresa he comentado con algunos compañeros que estaban en un momento de victimización terrible y leer con ellos, en particular con una persona que está pasando por una crisis tremenda, y tuve la oportunidad de leer con ella el libro, pues no el libro completo, pero algunas, básicamente, en qué pasó la historia de Job y por qué Job tuvo que sufrir tanto. Es decir, es que eso, cualquier respuesta, ninguna respuesta va a dar algo que sea razonable, pero en el libro de Job pues está la respuesta a la pregunta de cómo Dios está involucrado en el problema del sufrimiento humano, y también la descripción del libro gira en torno a una discusión si lo que le sucedió a Job fue justo o fue injusto. Eso pues claramente sabemos que esa pregunta nadie se lo va a responder a uno. Eso tenemos que a veces entender, ponernos realmente dóciles y entender que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Amén. Vamos para el libro de Job y veamos el primer capítulo, y es que hay que mirar una discusión que no se ve en ninguna otra parte de la escritura, una discusión entre Dios y Satanás. Hubo en tierra de Uz, si me colaboran por allí con el texto, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, mejor dicho, 500 asnos, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los otros. O sea que era una persona supremamente bendecida por Dios. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció
acontecía que habiendo pasado en turno los días del comité, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y se ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Aquí Job no solo fortaleció su fe para él, sino también para cubrir a su familia. Un día, miremos algo tremendo, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, aquí hay una pausa para decir, hermanos, esto es un nivel alto, ¿cierto? Esto es un nivel alto de la fe, porque algo que Dios mismo saque pecho, porque este es mi hijo, solo lo volvemos a ver ya con el propio Señor Jesucristo, cuando decía que era su hijo amado en que tenía complacencia. Pero Dios le decía al propio ángel de las tinieblas que si no había visto a un herocho, Dios estaba orgulloso de Job. Ojalá pueda llegar a ser ese nuestro lugar, ¿no? Que el Señor saque pecho por nosotros, ¿no? Amén. Este hijo mío sí me honra con sus hechos, con sus palabras. Eso es un reto grande, y que el Señor nos ayude. Y ahora se desata el problema, vamos a verlo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No te has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Culpabilidad había? No, pero nosotros tenemos un enemigo. Ya, pongámonos nosotros en ese ejemplo. Hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. La verdad yo no me gustaría saber qué se habla de mí en una discusión de estas. Yo creo que, ¿de qué hablan Dios y el enemigo frente a cada uno de ustedes y de mí? La verdad yo aplicaría ese dicho, yo diría, ojos que no ven, corazón que no siente, pero igual eso no perdona que es la realidad. Allá nos está acusando el enemigo y está diciendo, pues, y está buscando el mal para nosotros, y está buscando ver por dónde nos hace caer, y está tratando de demostrarle a Dios que nosotros no somos suficientes, de que no damos la talla, de que si nos saca de la zona de confort, entonces nuestra fe va a caer por el piso. Aquí vino el primer gran reto, y bueno, es la única vez en la Biblia que vemos algo así, o por lo menos que yo la haya podido encontrar. Pero bueno, el enemigo acusando, no, decía usted porque usted lo prosperó. Entonces ya viene, póngamelo a sufrir y verá que, póngamelo a sufrir. Eso más o menos era lo que le pedía Satanás a Dios. Póngame a sufrir al hermanito, a la hermana, a ver si aguanta, a ver si no reniega de su fe, a ver si se mantiene tan firme como viene. Por eso, aquí lo que le estaba pidiendo básicamente es el título de la enseñanza, era que pusiera su fe en el llevar la mente. A ver, ¿hasta dónde iba a aguantar? ¿Hasta dónde iba a soportar? Porque hasta aquí, bueno, listo, es santo, es bueno, pero todo es ¿por qué? Porque Dios lo bendice. Porque, bueno, sí, lo bendecería siempre, pero en lo económico es cuestión de tema material. Es porque tiene posesiones, es porque en todo le va bien. Entonces póngamelo a sufrir a ver.
Entonces, aquí quiero centrar la historia cuando viene la desgracia y viene la tristeza y el sufrimiento sobre la vida de Job. Y vamos a ver, sigamos la historia, si alguno no la ha estudiado con atención, vamos a ver qué dice. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, ¿cómo saldría Satanás? Yo creo que contento, frotándose las manos, diciendo: ahora sí voy a acabar con este gigante de la fe. Aquí sí cae, porque este lo bendecía, porque le iba bien. Pero aquí va a tenerlo, aquí sí van a ver, ¿verdad? Y empezaron las desgracias en la vida de Job. Sigamos leyendo. Y un día aconteció que sus hijas e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando todos los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los aleros y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para qué? Para darte la noticia. Y solo dejó volar uno para dar. Y todavía hablaba y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo a darte la noticia. Ahora sí empezó a poner todo el límite, empezó a quitarle todo. Y aún así dice, y viene todo lo peor. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ya, en cuestión, en solo momentos, Job lo perdió todo, pero y todo es todo, ¿no? No solo lo material, aún los hijos, toda la prosperidad, porque el enemigo pensaba que ese era el fundamento de su fe. El enemigo retó al Señor, algo así como que Dios había sobornado a Job con bendiciones. Y entonces quitémosle todo eso. ¿Y qué pasó? Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Yo quisiera ver cómo, y yo creo que hubiera valido la pena, cómo adoraría Job a Dios en ese momento. Les invito a que tratemos de visualizarlo elegantemente, no porque el manto roto, la cabeza rapada, en medio de la desgracia más absoluta, adoró. Eso me conmovió profundamente y de paso me retó. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y en todo esto, ¿qué pasó? No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Fácil? Hermano, se nos pierde un billete de 50 y uno, ¿qué hace? Alguna vez me pasó que solo teníamos a nuestro hijo mayor y estábamos en una situación económica difícil porque la crianza de él era muy costosa, por ser tan prematuro. Y nosotros andábamos con los centavos justicos, y alguna vez teníamos por allá
y el conductor teníamos el único dinero y veníamos para la casa y se lo dimos al conductor del bus y él nos dijo, no tengo sueldo, siéntese y ahorita les doy los vueltos. Pues en el camino se nos olvidó y cuando nos bajamos nos dimos cuenta que nos habíamos quedado absolutamente sin nada. Y era una bobada, ¿no? Era el único billete que había y se lo habían llevado. Nos tocó. Yo me acuerdo que la desesperación que me dio fue tan grande que, bueno, no sé si. Entonces, miremoslo así, si algunas veces en pequeñas cosas entramos tan fácilmente en depresión, en tristeza, como que se nos va la vida por algún fracaso o por algo que queríamos lograr y no fue posible, pues es que lo dejó, era exagerado. Pero en todo esto, él no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta tecnología no la vamos a estar dando dificultades. Pero no vamos a atribuir al Señor despropósito alguno. Entonces, lo que a Job le pasó fue, pero aún así faltaba más, ¿no? Como si fuera poco, ¿venían qué? Venían más problemas, venían más dificultades, porque nos vamos ahora para el capítulo 2, donde viene, es decir, si creía que había llegado al límite, pues todavía no había llegado al límite, faltaba más. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también de ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado otra vez la misma discusión? Otra vez. A mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquí hay algo que tener en cuenta, hermanos. Es que acaso lo que pasó esta semana, con esta desgracia, con esta hermosa familia pastoral, ¿tenía alguna causa? ¿No? Por eso dije que cuando esa discusión allá en el cielo es mejor no saber de qué están hablando, es mejor simplemente buscarle al Señor, porque allá tenemos a alguien que está diciendo, mire a la hermana, mire, acusando, vamos a ver si podemos llevar su plenitud. A ver, varón perfecto, se repitió la discusión y respondiendo, en el versículo 4 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea que si pensábamos que la fe de Job ya había sido llevada al límite con la pérdida, parecía que todavía no, ¿cierto? Le iba a subir al nivel, lo que le vamos a subir al nivel a este rey, vamos a llevar a su fe todavía por fuera de su límite. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí que está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Y qué pasó? Para completar también su ser más querido, ¿cierto? Su esposa, ¿qué le vino a decir? Aún retiene la integridad, o sea que fue la primera que él no, pero sí logró derribar a alguien que estaba muy cercano a él. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus
llegó completamente al límite, porque aparte de quitarle todas sus posesiones, en enfermedad, lo llevó al peor estado de postración posible, pero con todo eso, queridos hermanos, la fe dejó y por algo es que era el campeón mundial del sufrimiento. Y es que era cuestión de culpabilidad, como lo hemos leído, no lo es. Y ahí en 1 Juan 9:14, en el Evangelio de Juan 9:14, por el tiempo no ya no alcanzo, pero dice que trajeron a un paralítico, ¿cierto? A un ciego, a que Jesús oraba por él, y los discípulos del Señor, ¿qué fue lo primero que preguntaron? Lo primero que preguntaron fue, bueno, ¿quién fue el que pecó? O sea, ¿por qué está ciego? Eso es un castigo. Si está ciego, es por un castigo de Dios. Y los discípulos dijeron, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o los papás? Pero alguno tiene la culpa de que esto le está pasando. Y la respuesta de Jesús sabiamente fue, no, pues que no fue ni él ni los papás. Fue simplemente para que se glorificara la obra de Dios. O sea, aunque él hubiera pasado por ese momento, Jesús lo había escogido, Dios lo había escogido para manifestarse. Amén. Por eso, bueno, en la siguiente slide, por favor, tenemos unas preguntas, en las que lógicamente no me las inventé yo. Estas preguntas las formuló en su momento el pastor Adrián Rogers, tengo que darle crédito porque él hizo estas preguntas cuando le consultaron sobre este texto para mirarlo y para que aprendamos. ¿Has aprendido a alabar a Dios en medio de los problemas? Es la primera pregunta. Y es simplemente para que nosotros mismos revisemos nuestro estado ante el Señor y llevemos la respuesta. ¿Has aprendido a alabar a Dios en medio de los problemas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿puedes confiar en Dios cuando tus amigos te abandonan? No lo leí, pero a Job le cayó todo el mundo. Y vinieron, en el mismo libro, que vinieron 3 amigos a consolarlo, pero más que a consolarlo, vinieron fue como más a juzgarlo, ¿cierto? Vinieron fue también a buscar la razón por la que Dios había permitido que llegara a ese estado de postración. Puedes confiar en Dios cuando tus amigos te abandonan. Puedes confiar en Dios cuando estás abrumado por las tinieblas. Hermanos, hay momentos en que no podemos, simplemente nos pasan cosas que no entendemos. Por eso el Señor nos dejó una palabra que me trajo mucho consuelo. Está en Isaías 50:10. Porque es que el estar postrado en las tinieblas es todavía un reto mayor cuando uno no entiende por qué pasan las cosas que nos pasan. Dice la palabra del Señor. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de tu siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Por eso también el libro de Proverbios nos aconseja apoyarnos en Dios no es fácil. Todos tendemos a apoyarnos en nuestra propia prudencia, que es lo que tanto nos advierte el libro de Proverbios. Y por último, se fundamenta tu relación con Dios en la bendición y prosperidad. Bueno, en la bendición sí, pero hablemos de la bendición material, económica, de lo que recibimos. Es algo que nos debe poner a pensar siempre cuando de enfrentar las dificultades que tenemos se trata. Tenemos 6 escenarios. Primero, un enemigo acusador. ¿Quién era? Satanás. Y no, esto no es lo que se narraba allá. Hermanos, allá arriba debe estarse dando esta misma discusión por cada uno de nosotros. Y eso es algo que nos invita a buscar siempre la santidad, a estar agarrados y prendidos de la mano del Señor.
puede sobrevenir la tribulación. En el extremo del sufrimiento otorgó la fortaleza divina de quien más le amaba. Esto fue cuando Job, ya enfermo, abandonado o sea, vituperado hasta por su esposa, pero cualquier experiencia que nosotros llegásemos a pasar no estaría ni siquiera cerquita a todo lo que tuvo que pasar Job, que fue el récord mundial del sufrimiento, campeón mundial del sufrimiento, pero también de la fe. El momento cumbre de la fe de Job está en este mismo libro, pero en el capítulo 13. Y en el versículo 15, porque cuando él empezó la discusión con sus amigos, cada uno daba sus razones. Los amigos se llamaban Sofar, uno se llamaba Sofar, Elifaz y Bildad, ¿cierto? Pero había uno que Sofar en particular tenía un significado en su nombre. El nombre de Sofar significa áspero. Y en lo que Sofar le decía a Job, pues era dándole palo, dándole mancha a Job. Usted se lo merece. Usted alguna cosa en algo ofendió a Dios y por eso está en esta situación. Entonces, Sofar le daba. Sofar fue el que de todos tres, en lo que vi en el estudio del libro, era quien más palo le daba al pobre Job que estaba, tras de que el pobre Job estaba bien en la mala, entonces no faltaba el que venía a decir que eso le pasaba porque se lo merecía. Y el nombre de Bildad, que era el otro amigo de Job, la traducción que encontré quiere decir hijo de pleitos, o sea que también venía un poco más a pelear que a consolar, que a traer fortaleza. Bueno, el de Elifaz no lo encontré, pero el de estos dos en particular, el de Sofar era denle palo, o sea, haciendo leña del árbol caído. Estaba en la desgracia y tras el otro, usted se lo merece. Ese era, pero quiero dejarles el versículo, es una expresión muy fuerte de Job, que dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. ¿Quién podría decir eso de Dios? Es un reto demasiado fuerte, por eso lo considero el momento cumbre de la fe de Job. La queja del justo fue escuchada por Dios, eso lo muestra el capítulo 24 de Job, y también si miramos entre los frutos del Espíritu Santo, hay uno de tantos, todos son importantes, pero por eso Dios nos reta a tener siempre la benignidad, como lo habla en Gálatas 5:22, porque ahí simplemente lo describe. Alguien es benigno cuando su disposición natural, o sea, su forma de ser, tiende a lo bueno. Por eso es tan importante que hasta nuestras palabras manifiesten el fruto del Espíritu Santo. Lo hemos dicho muchas veces. La verdadera fe del creyente, el verdadero estado del creyente se nota cuando se le pierde el billete de 50, ¿cierto? Cuando se machuca un dedo, cuando lo deja el sitio, ¿sabe? Cuando sale y justo el SITP acaba de pasar y ya sabe que el otro pasará por dentro de quién sabe cuánto. Entonces, ¿qué reacción se tiene en esos momentos? La palabra fuerte. O sea, ya por cosas tan básicas, ya la fe entra en crisis. Está muy lejos de su límite. Por eso es tan importante la benignidad, de la cual nos da ejemplo Job. Y la respuesta de Dios siempre será contundente. Amén. La respuesta de Dios siempre será contundente, aún en medio de los momentos más difíciles. El misterio de la iniquidad en todo el libro de Job, Dios no intentó responder por qué le había pasado eso, ¿cierto? En ningún momento. Era una relación tan hermosa
entre Job y Dios, que Job no dejó de reconocer la bondad, la fidelidad de Dios en todo momento, y Dios así mismo fue, digamos, recíproco, ¿sí? Recíproco con el sufrimiento de Job. Pero en ningún momento, durante el libro de Job, Dios le explicó por qué le había pasado eso, por qué había traído tanto sufrimiento sobre su vida. ¿Sí? Les invito a, si quieren, a tomarse tiempo de leer este libro de pasta a pasta, del 1 al 30, y entender todo lo que pasó, todas las discusiones que se dieron, y verá cómo se edifica su vida, hermano y hermana, viendo, y encontrará toda la argumentación para ver que Dios no le explicó por qué. Así como preguntaremos, y vuelvo a nuestro caso triste de esta semana con los pastores asesinados, seguramente nunca sabremos el por qué, o por qué pasó, por qué sucedió, qué plan hay detrás de todo esto. Lo veremos en el futuro, pero la voluntad de Dios siempre será perfecta. Cuando estamos perplejos y confundidos por cosas de este mundo que no podemos entender, no busquemos respuestas específicas. Simplemente entendemos que toda dificultad va a ser el preludio de la victoria grande del Señor. Y si miramos el libro de Job, así fue. Algo muy bonito, por ahí, que también si leen este libro, si le leemos, vemos que hay, aparte de Job y de sus 3 amigos, hay por allá un cuarto que casi nadie se da cuenta, sino porque todos vemos en los 3 que vinieron a hablar con él, que estuvieron sentados con él 7 días y que peleaban con él y discutían, que eran Elifaz, Sofá y Bildad, ¿cierto? De cada uno iba hablando. Pero por allá, hacia el final del capítulo, apareció otro, y ese otro se llamaba Eliú. Y la diferencia entre Eliú y estos 3 es que era más joven, y se suponía, y con esto quiero darle un reto a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, se suponía que los más viejos, los más sabios, los más experimentados eran quienes iban a darle una verdadera palabra de consuelo a Job, pero no fue así. Finalmente quien le dio una palabra tremenda y quien vino a darle consuelo y a poner a Job en un estado de fortaleza fue este joven, que se llamaba Eliú. Pero él decía, una de las palabras que dijo Eliú fue: pero es que yo soy más joven, y le dije, aquí están, que son mayores, que tienen más experiencia. O sea que un joven, no por ser joven, es menos fuerte y más débil. Ese es un reto importante. Un joven también puede ser, y de hecho, al tener la fuerza es aún más valioso, porque fue más valioso para un joven, Eliú, que sus 3 amigos, sus 3 compadres, que supuestamente podrían darle una mayor fortaleza. Tenía muchas cosas más, pero se me fue ya el tiempo, por eso voy a dar las conclusiones. Una de ellas, la primera también, la encontré en un libro del pastor Adrián Rogers, de crédito, aunque es muy hace muchos años, no deja de darnos enseñanzas. Es la primera: Dios no solo es necesario, Dios es suficiente. Es una frase muy bonita que dejó. Dios no solo es necesario, Dios es suficiente para que le amemos y confiemos en medio de nuestros problemas. Confiar en Dios en medio del sufrimiento es la señal de una fe madura. Una fe madura es lo mismo que un amor maduro. En Jesús tenemos defensas ante nuestro acusador. No olvidemos que la discusión de que se libraba allí en el cielo sobre Job también puede darse o se da sobre cada uno de nosotros. No debemos juzgar al hermano que sufre, porque Dios nos llamó a apoyarnos los unos a los otros. Los gigantes de la fe pasaron por momentos de dificultad y sufrimiento,
Esto lo podemos ver en Hebreos, en el capítulo 11, cuando se habla de la fe. Y allí habla primero de los logros, ¿cierto? Si le damos tiempo de leerlo, hablaba de Gedeón, de los jueces, de los profetas, y hablaba de todo lo que hicieron. Pero acto seguido pasa a decir que también sufrieron, que sufrieron persecución, martirio, hambre y demás. O sea que esa fe también tenía un costo. Y por último, nuestra última conclusión, ya para terminar, es que la fe no es recibir lo que queremos, sino lo que Dios nos da. Y esto no hay que verlo como una resignación, o sea, ay, me tocó sufrir, me tocó vivir mal. No. Aprender a recibir lo bueno y lo malo de Dios. Bueno, Dios no nos da cosas malas, Dios permite que sucedan cosas que van a hacer crecer cada día nuestra vida y nuestra fe. Por eso, sobre esta aclaración es que digo que la fe no es recibir lo que queremos, sino lo que Dios nos da. Por eso, amados, es triste que muchas personas hayan abandonado los caminos del Señor porque iban detrás de un objetivo, algo que querían lograr y no se pudo, no hubo respuesta. Y realmente no se quiso ir más allá para entender qué es lo que Dios tenía que hacer, ¿verdad? En medio de mensajes cristianos que solo quieren dar motivación, también Dios nos quiere preparar para el momento difícil y para saber que precisamente muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas lo librará ¿quién? Amén. Les invito a que nos coloquemos de pie, hermanos. Vamos a ir a la cena en esta mañana, en este primer día. Sobre todo lo que acabo de decir sobre los momentos tristes, hermanos, ahora sí quiero ir a decirles que el Señor, sin duda, tiene grandes bendiciones para nosotros durante este nuevo año. Amén. Y quiero orar para que esas bendiciones vengan sobre cada una de las vidas de ustedes y la mía propia. Pero también quiero orar para que en este año que empezamos estemos dispuestos a librar la buena batalla de la fe y a ser fortalecidos en el Señor, porque seguramente no solo nos van a pasar también cosas buenas, sino también algunos momentos complicados, pero el Señor estará con nosotros, porque así nos lo dice en esta manera en su palabra. Señor y Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu fortaleza, Señor, porque cada día, cada mañana, Señor, traes a nuestra vida bendiciones, Señor. Ante todo, Señor, no hemos carecido de ningún bien porque ha sido tu voluntad y porque así lo has dispuesto en tu palabra, Señor. Y sobre eso, Señor, queremos ser fuertes, Señor. Fortalece, Padre, nuestra fe, aún viendo el ejemplo de este varón tuyo, Señor, a través del cual nuestra fe se fortalece. Permítenos, Señor, cada día dar más a tu iglesia, ser más fieles y estar más firmes en el propósito para el cual hemos sido llamados. Bendecimos a esta tu iglesia, Señor. Sea guiada que este año, que la visión que traen nuestros nuevos pastores, Señor, que este Pentecostés, que todos los programas, eventos, todo lo que haya de ser, sea guiado por ti, Señor, y ayudado en la fe que tenemos en ti, para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.